Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Eddie Olivares. Muy buenos días, Eddie Olivares. Abogado, es parte del PRM, de hecho como vicepresidente de esa entidad. Fue miembro de la Junta. Fue parte de la Junta Central Electoral y me aclaraba que el despojo no fue cuando él estaba ahí. ¿En qué fecha fue que se hizo? ¿Usted recuerda de ese episodio? Fue, me parece, en los 90. Pero fíjense que, situación difícil. Que lo que pasó entonces, y esa referencia que hago, que podría parecer anecdótico, era que nosotros teníamos muchas dificultades para integrar una Junta Central Electoral que funcionara. Increíble. Tuvimos muchos años de mucha precariedad. Pasó momentos más difíciles que la propia Cámara de Cuentas. Sí. Bueno, porque tenía una actividad vital. Pero hubo una etapa en esa que tenía que ver mucho más con el cuestionamiento a los procesos, los fraudes. Que a las personas. Sí, además había una duda de cualquier actividad que desplegara la Junta Central Electoral. Fue tiempo en el que Peña Gómez, por primera vez, demostró de una manera incuestionable o irrefutable, mejor dicho, el fraude, los 232,000 dislocados. Eso fue en el 1994. Que impidió que Peña fuera presidente y que generó la crisis. La Junta es como órgano colegiado. Hay dificultades en su fundación, en su formación, eran 3. Y las primeras elecciones que arbitraron generó una crisis en la que terminaron también siendo sustituidos los 3. Los 3 se fueron. Generalmente esa es una opción que hacen. Estamos hablando del año 1923. La Junta acaba de cumplir 100 años. Y entonces se produjo la crisis, quizá en parte interna, pero tenía que ver también con decisiones que afectaron el proceso y entonces fueron sustituidos. El país estaba intervenido en ese momento porque las tropas norteamericanas que entraron aquí en el 16 se fueron un año después del 24, ¿no? Sí. Pero ya que usted fue parte de un órgano colegiado, y solo un minuto porque tenemos el tema del 20% de la reserva de las candidaturas, quisiéramos que la gente lo entendiera y que se pueda, usted puede edificarnos, pero viendo lo que ocurre actualmente con la Cámara de Cuentas, y usted fue parte de un órgano colegiado, y yo recuerdo, ahí había gente que era como el agua y el aceite, que era gente que estaba respondiendo a una cosa determinada, a los otros no había forma de que se encontraran, pero cómo convivir de una manera decorosa y de alguna manera encontrar una salida a la razón fundamental por la que están ahí, que es el trabajo cotidiano, a pesar de esas diferencias. ¿Cómo fue? ¿Qué usted le diría a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? En el caso de la Junta, en el primer periodo que yo estuve en ella, eran 9 integrantes, todos figuras de mucho nivel profesional y además figura de gran incidencia. Entonces, habían 2 cámaras, la Cámara Administrativa y la Contenciosa. La Junta la presidía el magistrado Julio César Castaños Guzmán, y la Cámara Administrativa, el magistrado Roberto Rosario, y la Contenciosa, Mariano Américo Rodríguez Rijo. Entonces, el presidente tenía un poder limitado, y era más un conductor de la agenda, los procesos, y eso hacía que fuera inclusive más transparente, porque el magistrado Cataño le enviaba a los miembros del Pleno todo lo que le llegaba, hasta un limpiabota que le mandó un papelito para cualquier cosa, se circulaba. Eso permitía que uno tuviera acceso a toda la documentación, pero ahí hubo sí una lucha muy fuerte, no siempre, que tenía que ver con tema electoral. Y yo recuerdo que el magistrado Cataño en una época me decía: magistrado, un día más, parafraseando al locutor de la Revolución de Abril. Y luego igual
se generaban muchos debates, pero siempre se hizo dentro de un ambiente de respeto. O sea, la gente creía que ahí estábamos matándonos cuando nos reuníamos. Que no se podían beber un café. No, yo daba una declaración que irritaba a los compañeros, a la mayoría básicamente del pleno. A un compañero. Y sí, y entonces después en la tarde salían los periódicos en la mañana, en la tarde teníamos una reunión del pleno y entonces yo llegaba, saludaba a todo el mundo y me sentaba y empezaba. Pero siempre fue con mucho respeto, nunca... Pero bueno, vamos a pasar de esa situación, simplemente lo preguntábamos vamos a brindar el cafecito. Vamos a brindar el café para... Los órganos colegiados son colegiados para que se debatan los temas. Mira este café. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Son colegiados. Son colegiados, pero por aquí esa hay un razón. problema. Si fueran unipersonales para que un solo individuo tome las decisiones, entonces serían unipersonales. Pero hay un problema. Son colegiados por eso, porque la importancia que tienen sus decisiones y lo pertinente en ese caso es que varias personas pero usted que libró debatan y al final esa se lucha, toma la decisión ¿cómo sobrevivió, más conveniente. ¿Cómo sobrevivió a Roberto Rosario? Dígame, doctor, dígame. No, ¿Cómo pudo lidiar con esa contradicción? Porque se notaba de fuera, uno veía y eran bastante frontales. Sí, pero el propósito mío era garantizar que las decisiones se enmarcaran dentro de lo que establecían las normas, garantizar ahí un contrapeso, y pienso que lo logramos. Hubieron muchas cosas que luego se reconoció, porque no son relaciones personales, planteamos. No, yo no tenía en ese sentido ningún interés particular ni nada, que las cosas se hicieran bien. A veces el magistrado Rosario se quedaba hasta las 9 de la noche y yo me quedaba en mi oficina hasta las 9 de la noche para que supieran que yo estaba ahí. Entonces, pero fue una junta histórica. Entonces, pero era muy interesante porque las cosas las discutíamos y las cartas que yo enviaba fijando posiciones salían en los medios. En consecuencia, el debate, que a veces no se comprendía, era un debate bastante público. Pero fue muy interesante. La verdad es que luego se valoró la forma como funcionó. Y fue una gran junta. Cada quien jugó su papel. Una gran junta. Pues lamentablemente no podemos seguir con este tema para tratar a veces me decían, magistrado, y usted va a someter esa propuesta, la va a mantener, porque sabía que no tenía apoyo. Yo le estoy... Lo que pasa es que se hace una mayoría mecánica a veces. Sí. Ese es uno de los problemas, no por el tema, sino quien lo propone. Sí, ese es el problema. Entonces yo le decía, sí, yo la mantengo. Para que conste. Porque no es para que la propuesta obtenga ganancia, es para que conste en acta. Para que conste. Bueno, vámonos con la resolución. Sí, vamos al mambo, doctor. La resolución 20%. Exacto. Sí, es una resolución que a mí me ha sorprendido que los partidos que la objetan se hayan concentrado o hayan planteado que afecta las alianzas, a los partidos emergentes, porque al final de cuentas es una decisión fundamentalmente relacionada con la democracia interna de los partidos políticos. Se trata, esa resolución... Vamos a hablar que es una resolución de la Junta Central Electoral, que es vinculante a los partidos políticos de esta semana. ¿De qué trata esa resolución? Sí. Al final no es una decisión de la Junta Central Electoral, que es el otro tema. El antecedente. Es una decisión del Tribunal Superior Electoral del 2019. Un precandidato a senador por Monteplata del Partido Revolucionario Moderno interpuso un recurso, Alberto Tavares, interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Electoral y obtuvo ganancia de causa. En esa sentencia el tribunal
determinó que las reservas deben hacerse por nivel de elección. La ley 3318 no lo establece de una manera taxativa, sino que se refiere al 20%, que fue un límite que le puso el legislador muy importante a las reservas de candidaturas que antes los partidos la hacían conforme a lo que ellos consideraran. Vale y decir, eso afectaba a la democracia Vale interna. recordar que en ese momento lo que se estaba debatiendo era que el PRM se había reservado 29, o pretendía 29 de 32 que era algo, senaduría. Era algo normal en ese tiempo. Era normal, ok. Hacer esa Entonces reserva. el Tribunal Superior Electoral determinó que eso no era. No, que había que... El tribunal determinó que las reservas debían ser por nivel de elección. Como Entonces, la resolución de ahora de la Junta. Es que la Junta no ha tomado una decisión. Esa decisión la tomó el Tribunal La Superior. decisión la tomó el Tribunal Superior Electoral, no es la Junta. La Junta sencillamente Aplica está acatando, como debe hacerlo, la sentencia del tribunal y la está dejando claramente establecida en una resolución. Pero aún sin la resolución de la Junta Central Electoral, los partidos tendrían que cumplir esa sentencia porque se reputa conocida por todos. ¿Qué significa reservar? Bueno, que una gente, ¿qué significa? Vamos a poner una provincia, por ejemplo, ahí ponía nuestra productora del gráfico 20% para las senadurías, 20% en cada uno de los niveles. ¿Eso qué implicación tiene en la vida partidaria? ¿De qué modo? Porque para que la gente pueda entender por qué, por ejemplo, la negativa de algunos partidos, por qué lo están cuestionando. Si usted fuera a explicárselo de forma clara, cada partido lleva una cantidad de personas, pero se reservan. Cuando se dice reserva, ¿qué implica? Sí. Cada partido tiene derecho a reservar el 20% de las candidaturas a cargo de elección popular. El Tribunal Superior Electoral determinó que la reserva, para garantizar la democracia y sobre la democracia interna de los partidos políticos, que manda el artículo 216 de la Constitución de la República, establece que cada partido debe utilizar ese 20% por nivel de elección. A partir de la última reforma de la ley electoral, la ley orgánica del régimen electoral, los niveles son 7. Y es bueno aclararlo. El nivel presidencial, ahí no aplica. Ahí aplica también, los partidos pueden reservarse la candidatura presidencial. Pero ya no el 20 porque es uninominal. No, porque esa es uninominal. Sí, aquella es para las plurinominales. El nivel de senadores. Antes era nivel congresual, vamos a aclarar, antes era nivel presidencial, nivel congresual y nivel municipal. Ahora es nivel presidencial, nivel de senadores, nivel de diputados, nivel de alcaldías, nivel de regidores, nivel de directores de distritos municipales y nivel de vocales de distritos municipales. Son 7 niveles, eso quiere decir que cada nivel va a ser votado en una boleta. Serán, por ejemplo, en las elecciones de febrero estará el nivel municipal, el nivel de alcaldías, esa es una boleta, la gente va a votar por el alcalde, separado de los regidores, que van en otra boleta. Eso rompe definitivamente el arrastre, inclusive. Entonces, está el nivel donde son distritos municipales, el nivel de directores de distritos y el nivel de vocalías, en boletas separadas también. Y en las elecciones de mayo, entonces está el nivel presidencial, el nivel de senadores, que es otra boleta, y el nivel de diputados, que es otra boleta. Esos son los 7 niveles. Cada nivel de eso, en lo relativo a las alianzas, los partidos tienen derecho a reservarse el 20%. En el caso de los diputados, que son 190, son 38 diputados. En el caso de los
senadores, que son 32, son 6 senadores que los partidos pueden reservarse. Eso impacta a los partidos en lo que tiene que ver con la democracia interna y es positiva. Es una de las... No pueden reservarse más senadores que esos 6 que le permite esa reserva que es específica. Que es específica. Entonces, si no fuera así, si fuera nacional, entonces los partidos podrían hacer lo que hicieron antes, que es reservarse, por ejemplo, los 178 diputados. Para poner al que quiera, y le voy a explicar por qué. Y reservarse es que la base del partido no lo escoge, que no tienen que ir. No tienen que ir que es de dedo. No tienen que ir al proceso interno de selección de candidatos, sino que es una decisión de la dirección del partido, a través de sus organismos, sus organismos principales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, ¿por qué puede reservarse entonces, si fuera nacional, la totalidad de los diputados, la totalidad de los senadores, la totalidad de los alcaldes? Bueno, porque la cantidad de candidatos son 4.113. Entonces, de esos 4.113, si usted calcula los 1.164 regidores, son un total de 1.164 los vocales, te permite no reservarte la cantidad de regidores que corresponde, ni de vocales, y entonces utilizarla para reservarte todos los diputados, si tú quieres, o todos los senadores. Entonces, cuando se hace por niveles de elección, entonces la reserva está limitada a los niveles, y eso garantiza una mayor democracia interna en los partidos políticos. Por ejemplo, yo estoy muy satisfecho porque mi partido, y yo he sido un defensor de la democracia interna toda la vida, pero mi partido decidió apoyar eso, y ese es un paso importante en lo que tiene que ver con la democracia interna. El argumento de los partidos de oposición, que yo no comprendo, porque a quienes más afecta esta decisión, en el fondo, es a la cúpula de los grandes partidos, incluyendo el PRM, si se fuera a ver así. ¿Por qué? Porque en este caso el PRM, que ha apoyado esta decisión, la dirección del PRM, se despoja de la posibilidad de imponer candidaturas. No, pero en ese sentido, doctor, espérese ahí, sí. Pero también limita la capacidad de maniobra de la oposición para hacer un bloque y decir, no, vamos... eso no es así. No, digo... Eso es lo que han dicho quienes defienden esa posición. Porque podrían pero decir, por lo menos le ponen normas. Vámonos en 15. Sí, yo estoy de acuerdo con el 20%. A nosotros, pero al PRM, esa decisión para nosotros no significa ni una ventaja ni una desventaja en lo que tiene que ver con el proceso electoral. Nos podría afectar en cuanto a que estamos limitados a reservarnos 6 senadores, 37 diputados, y nosotros tenemos 96 ¿Cómo diputados. ¿Cómo se hizo en el 20? No, en el 20 se hizo como dice la Junta ahora. General. Ahora, para senadores se hizo como dice la Junta ahora. Sí, claro, porque al final de cuentas, y a diputados también nos afectó a nosotros, porque hubo que rehacer prácticamente cada uno de los niveles de elección, porque la decisión fue sobre la base de las reservas de 29 senadores que había hecho el PRM. Entonces, ¿qué ocurre? Para que se entienda lo que se trata, hacer una síntesis de lo que se trata, que los partidos tendrán que limitarse en lo que tiene que ver con las reservas. Hay un límite, ese límite empezó con el 20%, pero se le da concreción cuando el Tribunal Superior Electoral decide, establece, interpreta
que debe ser por nivel de ¿Cuándo lo elecciones. decidió el Ahora Tribunal bien, Superior Electoral? en el 2019. O sea, no se había Agosto acatado, 19, agosto del No, 19. no se ¿Y había... qué salida tienen estos partidos que se oponen? O sea, No, hay pero un hecho. aquí lo interesante, la Junta ha sido coherente, porque la Junta, en la propuesta que hizo para la reforma de la ley de partidos, lo estableció igualito que como está en la resolución. Bueno, está aquí. Y la Junta propuso reformar el artículo 58 y entonces ahí estableció, aquí en letra verde, el equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, 20% del total de las nominaciones para los puestos de diputados, 20% del total de nominaciones para los puestos de alcalde, y así lo va repitiendo. Entonces, pero ¿y qué pasa con el PLD que dice que no lo va a coger? No, lo que quiero decir es que en ese momento todos los partidos apoyaron la propuesta de la Junta. En ese momento... En el 19. Sí, no. Ahora, cuando la Junta presentó la propuesta de reforma, que en el caso de la ley 3318 no se hizo la reforma, pero esos partidos que hoy están cuestionando la resolución de la Junta, apoyaron esa propuesta de la Junta, que era exactamente igual que la resolución. O sea, la Junta ha sido coherente, los partidos no lo han sido. Tenemos que irnos, Olivares, simplemente al final. ¿Qué alternativa tienen los partidos que se oponen a esta resolución? ¿Dónde podrían ir? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿Someter algún recurso de oposición? ¿Tienen otra salida que no sea la de acatar lo que se ha dispuesto? Bueno, tienen el recurso de revisión ante la propia Junta Central Electoral. Sí. Y luego tienen también la posibilidad de acudir ante el mismo Tribunal Superior Electoral. De nuevo. ¿Y hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Sí, claro. Okay. Pero de todas maneras, no es cierto que esa resolución afecta, como ellos dicen, la posibilidad de establecer alianzas o coaliciones, ni que tampoco afectan a los partidos emergentes, ni tampoco es cierto que 26 partidos firmaron una carta en contra de la resolución. No es cierto. ¿Y cuántos son? No, son muchísimo menos. Hay partidos que no son partidos, que fueron mencionados, no que son partidos, pero que no la aprobaron y que enviaron su carta de manera individual. De todas formas, lo más importante es que esa es una resolución que significa un paso gigante en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Contribuye también con el tema de la aplicación de la cuota de género, porque garantiza que también sea aplicada por niveles de elección en lo relativo a las reservas. Y yo creo que los partidos que la han objetado deberían recapacitar y darle ese apoyo a la democracia interna de los partidos políticos. Esta es una mirada, la de Eddie Olivares, que es vicepresidente del PRM y ha sido parte de la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Vamos a hablar muchísimo durante los meses por venir, porque vienen procesos electorales en este país. Gracias por estar aquí esta mañana. Cuando regresemos vamos a estar con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Así que hacemos este cambio y regresamos de una vez.